Ahora usted dirá, ¿quiénes son los permanentes? Pues ya su cabecita ya voló. Y efectivamente los 5 permanentes ya sabemos quiénes son. Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia. Tienen derecho a voto y veto. Por ejemplo, Estados Unidos quería que el Consejo de Seguridad le aprobara invadir Irak y el Consejo de Seguridad con vetos dijo no. Ah, muy bien. No quiso el Consejo, entonces invado yo. Invadieron con Inglaterra. Fueron sancionados, ¿no? ¿Por qué no fueron sancionados? Porque ellos tienen veto. Tienen derecho a veto. Y si tienen derecho a veto, la resolución no pasa. En absoluto. Esa es la importancia y por eso miramos Rusia invadió Ucrania y ¿dónde están los cascos azules de las Naciones Unidas? ¿Dónde está el Consejo de Seguridad para hacer valer esa fortaleza? ¿Dónde está? No hay porque para que exista una resolución no tiene que haber ningún veto. Y Rusia, obviamente, y son resoluciones que le afectan, va a vetar. Y si existe un veto, no hay resolución. Esa es exacta. Y esa era bueno comentárselo. Yo sé que ustedes lo van a ver y lo van a profundizar mucho más, espero yo, en Derecho Internacional Público. Pero las Naciones Unidas, como ya expuse, es un elemento muy importante para los derechos humanos, porque desde ahí viene la idea de la promoción y desarrollo de los derechos humanos, desde el propio seno de las Naciones Unidas. Bien. Instituciones protectoras de derechos humanos que devienen de las Naciones Unidas. Pues bueno, ya mencioné una, que es el Consejo de Derechos Humanos, creado en el año 2006. Este Consejo de Derechos Humanos, pues la importancia es que él es el consejo que encargará de esa promoción, fomento, desarrollo y protección de los derechos humanos a nivel global. El Consejo de Derechos Humanos se integra por 47 miembros electos directamente por la Asamblea General. Tiene un comité asesor que asesora a los consejeros y también puede recibir denuncias de las personas del Consejo de Seguridad, pero con un tema importante que coincide con todo lo que ustedes están viendo ahorita. Hay que agotar los recursos internos. Eso es indispensable. Agotado los recursos internos, se puede acudir al Consejo de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos, al igual que todas estas situaciones, puede sancionar al Estado con indemnizar a las víctimas, el cese de las hostilidades y, ¿por qué no?, una posible persecución penal a las personas violadoras de derechos humanos. También tenemos, aparte del Consejo de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Este alto comisionado, que de hecho aquí en Guatemala tenemos una oficina de alto comisionado, este alto comisionado se encarga de fomentar los derechos humanos, de buscar las ideas de prevenir las violaciones a los derechos humanos y de capacitación sobre derechos humanos. Y también hace las visitas que considere oportuno a los estados por el tema de los derechos humanos. Aparte de estas dos, tenemos los relatores de derechos humanos que vienen de las Naciones Unidas. Hay relatores por país y relatores por temática. Los relatores por país son aquellos relatores que van a determinado país a ver cómo está toda la situación de los derechos humanos de cualquier clase. En cambio, los relatores por temática, ellos son aquellos relatores que son dedicados a un solo tema a nivel global. Hay relatores de la niñez, de independencia judicial, del medio ambiente, de la discriminación de la mujer o el relator para los derechos de la mujer. O sea, son relatores específicos en los temas, por eso se llaman relatores por temática. A eso también les agregamos los comités internacionales. Recordándoles que
tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a los que yo invito que ustedes, si tienen la posibilidad en sus tiempos libres de leer, porque ahí están todos los derechos individuales y los derechos colectivos, en ambos comités, en ambos pactos existen comités. Esos comités internacionales lo que hacen es velan por el cabal cumplimiento de los pactos. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tiene el Comité de Derechos Humanos. Este comité se encarga de velar por el cabal cumplimiento de ese pacto. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales tiene el comité específico, el cual se encargará de velar por el cabal cumplimiento de ese pacto. Así tenemos el Comité contra la Tortura, que se basa en la Convención Internacional contra la Tortura, el Comité contra la discriminación racial, el Comité contra la discriminación hacia la mujer, el Comité del Niño, el Comité de las Personas con Discapacidad, el Comité de la Desaparición Forzada. Estos comités protegen lo que dicen esas convenciones indicadas. También, aparte de esto, las Naciones Unidas cuenta con determinadas instituciones como UNICEF, que vela por la educación, la UNESCO, la UNICEF, de cuestión del niño, la OIT, el de trabajo, la OMS, que es la famosa Organización Mundial de la Salud, la FAO, que es en cuanto a la alimentación, el PNUD, es la unidad de las Naciones Unidas que se encarga del desarrollo de diferentes materias en los países. O sea, estas son instituciones que también velan por los derechos humanos provenientes de la Organización de las Naciones Unidas. Tenemos sistemas de protección, como ya lo dijimos, nacionales, o sea, internos e internacionales. Los sistemas de protección internos son los que ya vimos, el famoso amparo, la exhibición personal, inconstitucionalidad o la Oficina del Procurador de Derechos Humanos. Pero también tenemos sistemas de protección internacionales. Esos se subdividen en mundiales y regionales. Todo esto que estamos viendo ahorita es hasta para llegar a donde están ustedes ahorita. Entonces, en el sistema de protección mundiales, tenemos la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tenemos los pactos internacionales. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando surgió, siempre se discutió si la Declaración Universal tenía poder coercitivo sobre los estados. Ahí hay dos versiones, unos decían que sí, otros decían que no. Los que sí, porque es un mandato que deviene de la propia Carta de Naciones Unidas. Los que decían que no, porque para que exista un poder coercitivo se necesita un pacto o convenio internacional. A raíz de esto, y para evitar y zanjar las discusiones, surgieron los pactos internacionales en el año de 1966 y entraron en vigencia en el año 76. Los que ya hemos dicho, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los cuales tienen un órgano competente, el que ya dije es el Comité de Derechos Humanos, tanto el Pacto Internacional Civiles como el Pacto Internacional Económicos. También a través de estos pactos existen mecanismos de control hacia los estados. Y los mecanismos de control son los informes que le envían los países a los comités, como también las denuncias interestatales o denuncias individuales que también pueden recibir los comités. Los comités, cuando la persona individual haya culminado con todos los recursos internos y todavía sigue la violación a sus derechos humanos, también puede presentar su denuncia ante el comité correspondiente, el Comité de Derechos Civiles y Políticos o el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Así también existen, aparte de estas convenciones, de estos pactos internacionales, las demás convenciones, como la Convención contra
contra el genocidio, que curiosamente esta se promulgó el 9 de diciembre de 1948, un día antes que la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero esta convención tiene tres elementos bien importantes, la del genocidio. No solo describe lo que es una nueva figura, una figura extraordinaria, sino también determina que señala que puede ser juzgada la persona a través de un tribunal penal internacional. Y la otra es que obliga a los estados a incluir dentro de sus leyes internas el tipo penal del genocidio. ¿No cree usted que el legislador se inventó el genocidio? No, esto fue por la Convención Internacional contra el Genocidio. También viene la Convención a favor de los refugiados, la Convención de los Derechos Políticos de las Mujeres, un tema importante, que las mujeres a partir de esta convención y la obligación de los estados ya tenían el derecho. Suena ridículo, pero es cierto. Imaginémonos el derecho de votar. Ellas tienen que tener el derecho desde el igual que el hombre desde tiempos inmemoriales. Pero lamentablemente, pues ahí es parte de la evolución. Lamentablemente muy tardado, pero ahí se da la Convención de los Derechos Políticos de las Mujeres, también la Convención contra todas formas de discriminación racial, contra todas formas de discriminación a la mujer, contra todas formas de discriminación religiosa, también son convenciones internacionales, la Convención contra la tortura, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención a favor de los trabajadores migratorios, la Convención contra las personas con discapacidad y la Convención contra la desaparición forzada. Ustedes tienen el tipo penal de la desaparición forzada, pero no crean que también nuestro legislador se la dio, no, eso venía por la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada, que también hay una convención interamericana sobre esto. Entonces son las fuentes que tenemos mundialmente para hacer valer nuestros derechos humanos. No solo las convenciones internacionales, sino los comités mismos, que reciben denuncias. Y aparte de esto, tenemos una institución no menos importante que nosotros como guatemaltecos la tenemos que conocer, porque fuimos adscritos hasta el año 2012, pero al menos estamos ya bajo el paraguas de lo que hoy se conoce como la CPI, que es la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional se creó en el año de 1998 por el Estatuto de Roma y entró en vigencia en julio del año 2002. Y nosotros nos suscribimos a la Corte Penal Internacional hasta el año 2012. Pero qué importante es saberlo, porque ¿qué delitos conoce la Corte Penal Internacional? Y si los delitos que yo cometí me puede sancionar directamente la Corte Penal Internacional. Les recuerdo que la Corte Penal Internacional es la primera corte internacional que juzga personas. El origen de la Corte Penal Internacional deviene también, para variar un poquito, después de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Porque ustedes recordarán que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las potencias vencedoras, que son esos 5 permanentes del Consejo de Seguridad, estas cinco potencias crearon juzgados penales internacionales. Y el primer juzgado penal internacional que creó el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas desde el año 45 son los tribunales de Nuremberg, para juzgar a todos los líderes nazis. Ahí juzgaron médicos, juzgaron políticos, juzgaron jueces, juzgaron militares. Los tribunales de Nuremberg. También los norteamericanos crearon sus propios tribunales de Tokio, en Tokio, para juzgar a esos líderes japoneses. Después, ya con otros genocidios, tanto el de la ex Yugoslavia y el de Ruanda, también por parte del Consejo de Seguridad se crearon esos.
tribunales penales internacionales para juzgar concretamente los hechos acaecidos en ese lugar. Esa es la importancia de que los juicios, de que el Tribunal Penal Internacional actual de la Estatuto de Roma deviene de esos 4 órganos internacionales creados por las Naciones Unidas. Pero es importante ver que en esa trayectoria de esos tribunales ya la sociedad empezó a ver la posibilidad de crear un tribunal penal permanente. Un tribunal penal permanente. Y ese tribunal penal permanente se consolidó hasta el año 98, que hoy día conocemos Corte Penal Internacional. Aquí me hacían una pregunta interesante, que los tribunales de Nuremberg eran ilegales y no sé qué. Pues tiene un montón de críticas, especialmente el principio de legalidad, la figura de juez natural. ¿Por qué legalidad? Porque ya los hechos ya habían pasado y después que se crearon los tribunales. El procedimiento, no había un procedimiento antes de los hechos, y recordemos que al principio de legalidad es primero la ley y después los hechos, no antes los hechos y después la ley. Ya no se puede. Y varias críticas que hay efectivamente, pero así fueron juzgados y fueron la base para lo que hoy tenemos como la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional tiene elementos muy peculiares y muy importantes. Primero se fundamenta en el principio de legalidad, para evitar esto que se decía mucho en los tribunales de Nuremberg. Y ahí es que solo conoce los hechos acaecidos a partir del año 2002 y en nuestro caso, año 2012. No puede conocer hechos antes de esa creación. Se basa en el principio de complementariedad. El principio de complementariedad quiere decir que primero espera que sea juzgado en el estado donde se cometieron los delitos, y si ese estado demuestra incompetencia o incapacidad o negligencia, entonces es la única vía que tiene el fiscal de la CPI para poder llevar el caso a la Corte Penal Internacional. Por eso es complementario, es subsidiario. Primero, como fiscal, espere que el Estado lo juzgue. Si no ve juzgamiento, entonces sí se lo lleva. Un tema muy importante que sea un tribunal permanente e imparcial. Y de ahí viene el conflicto de los rusos, chinos y americanos, que ellos no han reconocido la competencia de la Corte Penal Internacional debido a que ellos querían que la Corte Penal Internacional dependiera de el Consejo de Seguridad. Claro, como ahí tienen el total dominio, entonces no querían soltar ese poder. Entonces, ni más ni menos, todos los demás estados que formaron, que crearon la Corte Penal Internacional, ellos decidieron que no, que sea un tribunal independiente, no solo permanente, sino independientes. O sea, que independiente del Consejo de Seguridad, esto es lo más importante. Por eso es que ahora le acaban de tirar una orden a Vladimir Putin, no sé si ustedes vieron, una orden contra Vladimir Putin por crímenes de guerra, no sé si agresión, o sea, ahí se duda también la competencia, porque si Rusia no está adscrito a la Corte Penal Internacional, entonces ¿cómo es que se le gira la orden de captura? Puede tener algún otro fundamento, ya sea que Ucrania pertenece acá o algunos otros partidos o otros estados lo puedan contemplar, y por eso le giraron orden de captura, o depende de dónde cometió supuestamente sus delitos. Pero la razón fundamental que Rusia, China y Estados Unidos ya son 3 de los 5 permanentes,
no son parte de la Corte Penal Internacional. Es más, Estados Unidos usó un método interesante para bloquear la Corte Penal Internacional, y eso lo puede buscar usted por internet, incluyendo Sale Guatemala ahí. Bloquear la Corte Penal Internacional fue a través de unas convenciones bilaterales que firmó con una cantidad de estados. En esas convenciones bilaterales se garantiza a Estados Unidos que cualquier persona que lo pretenda juzgar la Corte Penal Internacional, el estado que firmó ese convenio primero se lo entrega a Estados Unidos antes que a la Corte Penal Internacional. Porque Estados Unidos fue un promotor de la Corte Penal Internacional, pero cuando determinó que iba a ser independiente, que no iba a depender del Consejo de Seguridad, ya no dijo nada, empezó a bloquear directamente en la Corte Penal Internacional. Igual los chinos, igual los rusos, pero porque tienen sus intereses muy particulares en el fenómeno internacional. Entonces, ¿qué delitos, qué crímenes conoce la Corte Penal Internacional? Son 4. Genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y el de agresión. Esto de genocidio, pues es necesario recordar que el genocidio, tal como dice la Convención, el Estatuto de Roma y nuestro Código Penal, tiene un elemento subjetivo especial del tipo distinto al dolo. Y ese es el denominado propósito. Propósito. O sea, tiene usted tener el propósito de destruir total o parcialmente un grupo. Si usted no tiene ese propósito de destruir total o parcialmente, no es genocidio. No precisamente es matar a mucha gente, como mucha gente cree, no es genocidio. Tiene que llevar ese propósito. Por ejemplo, alguien por ahí mandó a esterilizar, no sé, una comunidad. La mandó a esterilizar, ¿con qué finalidad? ¿Con qué propósito? Para que ya no se reproduzcan. Ahí hay genocidio también. Ahí hay genocidio. O aquel gobierno que impide los matrimonios a determinados grupos. ¿Con qué propósito? Para que ya no se reproduzcan. Ahí hay genocidio también. Claro, también las matanzas con el propósito de. O sea, ese es genocidio. El de lesa humanidad es diferente porque esos son actos sistemáticos o generalizados del gobierno o grupos de poder del gobierno. Esos actos generalizados que contribuyen a violaciones forzadas, desapariciones, asesinatos, esclavitud sexual o prostitución. Si se dan esos elementos, pero por parte de las fuerzas políticas o fuerzas gobernantes, vienen y desaparecen, esclavizan, prostituyen, embarazan forzosamente de una forma generalizada o sistematizada, ahí estamos hablando de lesa humanidad. O el que mata de una manera generalizada o sistematizada, también es lesa humanidad. Ahora, los crímenes de guerra, hay que tener cuidado, aquella famosa frase que se dice y es muy común, que en la guerra, en el amor, todo se vale. Yo creo que ninguna de las dos, pero en la guerra mucho menos, porque la guerra tiene normas. Y si usted violenta las normas de la guerra, comete el delito de crimen de guerra. Eso es. Ahí están los convenios de Ginebra, que son todo lo que regulan el tema de la guerra y todos los convenios anteriores al convenio de Ginebra, a los convenios de Ginebra. Ahí señala las grandes prohibiciones. Por ejemplo, en los conflictos armados, los soldados atacan a una población civil no armada, cometen crimen de guerra. Aquellos soldados en un conflicto armado atacan hospitales, cometen crímenes de guerra. Aquellos soldados en conflicto armado que atacan monumentos históricos, cometen crímenes de guerra. Que atacan a prisioneros de guerra, que no salvan a náufragos, están cometiendo crímenes de guerra. Por eso aquella frase que dice, una guerra sin cuartel no es posible.
porque una guerra sin cuartel significa una guerra sin prisioneros de guerra. No puede existir. Si existe un prisionero de guerra, el grupo combatiente que los tiene los debe de proteger, los debe de resguardar. Si no lo hacen, cometen crímenes de guerra. O sea, aquí hay 3 crímenes: genocidio, lesa humanidad y crimen de guerra. Y el último es el de la agresión, que creo que hasta el 2017 se consolidó ya el tipo penal. Y en esta agresión lo que establece es que son las invasiones que hace un estado a otro. Es la agresión directamente de un estado a otro. Entonces, los que cometen esas agresiones prácticamente están cometiendo ese delito y que puede ser juzgado por la Corte Penal Internacional. Pero les recuerdo, la Corte Penal Internacional únicamente puede tener competencia y es competente cuando, acaecidos los hechos, el estado donde se cometió el delito no actúa, es negligente o simplemente tiene incapacidad para actuar. Entonces, es la única vía, y ahí entra por eso es de entre los principios de la Corte Penal Internacional, es que es complementario, es subsidiario. Primero, permite que sea el Estado, porque si aquí en Guatemala hoy día alguien comete un genocidio, por ejemplo, que espero que nunca, comete un genocidio, entonces, ¿qué dice el fiscal de la Corte Penal Internacional? Ah, bueno, lo cometió en Guatemala, entonces confiemos en que la justicia de Guatemala lo juzgue. Esa es la complementariedad. Y efectivamente, Guatemala le abrió proceso y lo juzgó, lo condenó, perfecto, ahí no pasa nada. Pero si el fiscal de la CPI observa que las autoridades judiciales de Guatemala no están actuando, no hay investigación, no hay mucha negligencia o simplemente no puede actuar, ahí sí llega la CPI y se lo lleva. Eso es y lamentablemente nosotros suscribimos el Estatuto de Roma en el año 2012, pero no tenemos aún un procedimiento. Esto es muy importante. Ustedes en Costa Rica, miren, un procedimiento lindo de asistencia judicial y todo lo que pueda pedir la Corte Penal Internacional a Costa Rica. Eso nos falta a nosotros, legislar cómo, de qué manera poder traer consigo todas estas solicitudes de asistencia que puede pedir la Corte Penal Internacional, las sentencias que emite, las resoluciones que emite, cómo va a entrar a nuestro sistema. Yo sé que hoy día lo hacemos con base en los lineamientos establecidos, que se va por la Cancillería, después la Cancillería lo lleva a la Corte Suprema y la Corte ya lo distribuye. Pero no existe un procedimiento como tal. Pero bueno, es parte de lo que nos falta. Fue muy luchada. No hay ningún caso contra Guatemala, según se dio, pero lo bueno es que ya estamos sometidos dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Y bueno, insistir, son esos delitos. ¿Algún comentario, compañeros, o duda, por favor? Estamos abiertos, es un tema bien interesante, todo lo que es las Naciones Unidas, lo que es los juicios de Nuremberg. Eso me pareció interesante lo que dijo el compañero ahí. Hay una película que yo los invito, cuando tengan la posibilidad de verla, en sus tiempos libres o en sus vacaciones, o están cansados de ver la misma serie de Netflix, vean esta, se llama Juicios de Nuremberg. No sé en dónde se consiguen, pero ustedes son unos puchicas, me quedan sorprendidos de las habilidades que tienen, y luego consiguen la película. Dura, porque estamos hablando creo que unas 3 horas más o menos, pero es una película encantadora,
No solo miramos la situación, la vivencia de la Segunda Guerra Mundial, cómo encontraron en Alemania toda esta desgracia humana que se pudo haber cometido, sino que algo a los que les va a gustar derecho penal, a los que son penalistas se les va a gustar. Es interesante ver el desenvolvimiento del fiscal y la defensa. Un desenvolvimiento exquisito, especialmente en el interrogatorio. Así que los invito, si tienen alguna posibilidad algún día, pues véanla. 3 horas necesarias. Muy bien. Yo creo que valdría la pena que pueden sería bueno. Don Jorge, cuénteme. Sí, buenas noches. Es muy, como usted dice, o sea, ver el origen de todos los derechos humanos, pues es bien interesante. Y una de mis películas favoritas, Los juicios de Nuremberg, ¿verdad? Con varios actores, y cómo también, pues en algún momento uno de los alemanes dice estos juicios son ilegales. Y ahí fue donde yo empecé a investigar, ¿verdad? Y hay contradicciones de esto, ¿verdad? E incluso, pues, hablando de que debían ser juzgados por alemanes, no por jueces de otros países, ¿verdad? Entonces, muy bonita la película. En YouTube está en 2 partes, casi 4 horas de película. Genial. En YouTube la pueden conseguir entonces. Sí, ahí la pueden encontrar como Los juicios de Nuremberg. Pues mire, lo que usted está diciendo es cierto. Yo también, cuando estaba investigando el tema de los juicios de Nuremberg, también con lo de Tokio, no, peor lo de Tokio, porque lo de Tokio solo los americanos juzgaron, con procedimientos y reglas norteamericanas. En Nuremberg igual, no había procedimiento antes. Ahí se afectó el juez natural, el principio de legalidad penal y procesal, las penas. Todos sabremos del principio de legalidad, no hay delito ni pena sin ley. Ahí ¿de dónde impusieron la horca? O sea, fueron jueces que no eran alemanes. Bien complejo, ¿verdad? Porque los alemanes, ¿cómo iban a juzgar a los propios alemanes a sabiendas que ellos creían en eso, ¿verdad? Era un tema es complejísimo, pero sí, jurídicamente hay muchos vacíos y muchas críticas, jurídicamente. Juez natural, recordemos que deben ser jueces imparciales y preestablecidos. Las penas deben estar preestablecidas, el procedimiento debe estar preestablecido, los delitos tienen que estar preestablecidos. Don Moisés, cuéntenos. No, don Moisés va a entrar. Entonces, pero qué bien, aquí el compañero nos está dando unas luces exquisitas. Lo podemos, ustedes lo consideren oportuno, pues ahí está en YouTube, en sus días libres. A mí lo que me gusta de la película, no solo el contexto histórico y todo lo que sale, sino que qué lindo es el interrogatorio tanto del fiscal y defensor. Deben de saber ustedes de una vez, hoy por todas, que la clave del éxito en los juicios es el interrogatorio, es saber interrogar. Y ahí van a encontrar ustedes unas magníficas interrogaciones que hacen ambas partes, que uno queda maravillado. Por eso les invito a que si ustedes tienen la posibilidad de poder verla, genial, como parte de la cultura general, ¿verdad? Doña Rosario, cuéntenos. Gracias, licenciado. Solamente con una consulta. Estos instrumentos legales de los que usted mencionaba a nivel mundial, ¿qué tan vinculantes son para Guatemala? ¿Realmente se aplican o son como aquellos plazos que están ahí establecidos pero nunca se cumplen? ¿Cómo es así, ya hablando en ciencia? Hablando en serio, sí, porque
Hay una Convención Internacional contra la Tortura, hay una Convención Interamericana contra la Tortura, o sea, y hay un comité para eso. O sea, cuando alguien se siente torturado, pues definitivamente los familiares o la misma persona puede acudir y por esas convenciones tenemos nosotros el tipo penal de la tortura. Sí funcionan, pero el problema es que caemos a que la justicia en Guatemala tiene que hacer valerse, ¿verdad? Entonces, si hay una tortura y no fue juzgada, entonces después de agotar todos los recursos se tendrá que ir al Comité contra la Tortura. Lo mismo con la discriminación contra la mujer, la religión, derechos de la niñez, todas las convenciones. Sí tienen un efecto bastante positivo. Miren, las cosas no son que uno quisiera que lo que está en letra muerta pues se efectivizara inmediatamente y no están así, pero sí hay muchas cosas positivas que devienen de esas convenciones internacionales. Claro que sí. Bueno, compañeros, deseándoles un buen inicio de semana. Doña María, cuéntenos. Buenas noches, licenciado. Yo tenía una consulta, pero referente a una interrogante del examen. No sé si podría consultársela. Es que fíjese que todavía falta que se examine. Ah, ok, licenciado. Pero cuando termine esto, no hay un problema, ¿no? Ah, está bien. Muchas gracias, licenciado. Bueno, jovenazos, nos miraríamos el próximo viernes. Y hasta lunes, de hoy en 8, ya empezamos con las intervenciones de ustedes. Por favor. Pasen buena noche, se cuidan. Gracias, Nick. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Feliz noche. Igualmente, gracias. Feliz noche, Liz. Rick, perdone, ¿le podríamos hacer una consulta respecto a una consulta que tenemos respecto a la exposición? Por favor. Rick, no sé si está por ahí todavía. Ya no, sí, no.